Hola, mi nombre es Andrés Sebastián Niño Rincón, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad de la UNAD. A continuación voy a mostrar, primero que todo, mi cédula de ciudadanía, Andrés Sebastián Niño Rincón, y aquí está mi firma. Y ahora voy a dar explicación al paso 6, evaluación final POA. El problema que a mí me tocó seleccionar fue el problema número 4. Aquí está la introducción, objetivos y ya, ahora sí. Lo que dice el ejercicio 4 o problema 4. Entonces, la empresa de TikTok desea otorgar una bonificación o una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en su sistema de información. La bonificación se le dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 años y será un bono de 150.000 pesos en el mes de su cumpleaños. Con esto, con estos empleados se debe, primero, sacar el promedio de las edades. Segundo, publicar en lista desglosada por meses el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total pagado en bonos. Finalmente debe saber el total de dinero que debe tener la empresa de TikTok por concepto de bonificación. Aquí está un ejemplo de cómo tiene que ser el cuadro o cómo tiene que estar explicado. Entonces, lo primero que hice para realizar este ejercicio, entonces, lo puse primero en la tabla de requerimientos. Entonces, aquí conseguí los 6 requerimientos. Bueno, siete requerimientos, perdón. Entonces, lo primero, número entero digitado por el usuario. Y este dato se guardaría en cantidad de empleados. Número entero digitado por el usuario, que ya sería el número que pongan para la fecha de nacimiento del empleado. Validar los datos, se validan los datos de cantidad de empleados y fecha de nacimiento. Hallar el promedio de las edades, que sería una operación entre la cantidad de empleados y fecha de nacimiento. Y se guardaría en la variable promedio de edad. Hallar bonificaciones, bonificados sería entre la fecha de nacimiento, saber quiénes tienen los requerimientos para obtener la bonificación y se guardaría en la variable bonificación. Después hallar el promedio de dinero bonificado a empleados por mes. Entonces se buscan las variables fecha de nacimiento y bonificaciones y se guarda la variable promedio de dinero mes. Y por último se imprime en pantalla el promedio de edades y de dinero al mes, que serían las variables edad, promedio de edad y promedio de dinero al mes. Y esto se muestra en pantalla. Ya acá se muestra en un cuadro como más pequeño, más estructurado. Entonces, cantidad de empleados sería de tipo entero. Set can empleados, get can empleado sería de tipo entero. Entonces, nacidos de tipo entero, promedio de edad de tipo entero, bonificados de tipo entero, promedio bonificados mes tipo entero. Y aquí sería como su nombre corto, en pocas palabras. Ya aquí se puede ver mejor en un cuadro empleados bonificados, entonces los nombres principales y los nombres ya en sí más comprimidos. Aquí ya está el respaldo del código, por si se me llega a borrar, tengo un respaldo por este lado, solo sería que lo copie y lo pase a Visual Studio. Ahora sí voy a mostrar cómo fue que realicé mi, mi programa. Entonces, lo primero que todo creamos un write de tipo entero, entonces la variable la llamamos mi cantidad de empleados mes, que sería igual new int 13. Y este número sería los datos que va a contener, que serían 13 datos. La variable empleados TikTok, que sería de tipo entero, que es igual a 8. La variable edades, que es de tipo double, y sería igual a 8, ya que todavía no se ha puesto el dato. Entonces, bueno, lo siguiente es console write, que me ponga en pantalla, primero que todo, bienvenidos. Después que me vuelva a poner en pantalla, entonces, como la presentación o la invitación, entonces sería a continuación usted podrá poner la cantidad de personas a valorar para saber el promedio de sus edades y cuántos de ellos se pueden aplicar para la bonificación de TikTok.
Y por último, bueno, y después también que me ponga en pantalla, también podrán saber el promedio al mes de cuánto dinero fue entregado. Ahí por último, entonces, cuántos empleados desea ingresar, que sería la variable cantidad de empleados y sería de tipo entero. Y ya sería esto para que el usuario ponga la cantidad de empleados que quiere valorar. Aquí ya sería para que la i que sea de tipo entero sea igual a uno y la i sea menor o igual a cantidad de empleados, que sería el dato de acá, y sería i más, que sería que para que vaya yendo de uno en uno, para que vaya aumentando, o sea, que pase de uno a otro empleado. Entonces, pues digamos que pusimos 5 empleados, entonces va a poner los datos de primero, después sigue el siguiente, al siguiente y al siguiente. Listo, en esta parte vamos a encontrar la fórmula para encontrar la edad de los empleados, o el promedio, se podría decir también. Entonces, primero que todo, póngame en pantalla. Por favor, aquí escribí mal, por favor, ahora sí. Por favor, ingrese la fecha de nacimiento de los empleados de esta manera: día, mes y año. Entonces, fecha de nacimiento sería de tipo string y aquí ya para que el usuario ponga el dato. Aquí ponemos fecha de nacimiento date para diferenciarlo de fecha de nacimiento, de fecha de nacimiento normal, que ya sería de tipo datetime. Entonces, fecha de nacimiento date sería igual a datetime exact, no, datetime.parse exact, que sería fecha de nacimiento, el dato que ya saldría de esta parte, lo tendría acá, y o sea, la idea es que lo escribiría de ese formato, y null, que ya sería sin proveedor. Entonces, ya fecha actual, que sería datetime, de tipo datetime, es igual a datetime.now. Entonces ya tendríamos la fecha de nacimiento y fecha actual. Entonces, time span, esta operación la vamos a usar para saber más exactamente el día, o sea, y sirve para tener una fecha más exacta a la hora de hacer la operación. Entonces, diferencia de día sería igual a fecha actual, que sería esta, menos fecha de nacimiento, date, fecha de nacimiento date. Eh, entonces, día sería de tipo double, que sería igual a diferencia de días, punto total days. Entonces, esta operación de double edad años sería igual a maths.floor días sobre 365. Esta operación nos sirve para saber para que nos pongan como 3.5 o 5.4, para que nos ponga la edad exacta, como que nos ponga si tiene 54 años o 30 años o 20 años. Con base pues a la fecha de nacimiento que puso, ya que no pusieron la edad, sino la fecha de nacimiento. Aquí ya está para si valida para la bonificación. Entonces, edad años tiene que ser mayor a 18 o edad años tiene que ser menor a 50 para poder aplicar a la bonificación. Entonces, in mes sería fecha de nacimiento. Aquí ya tendríamos el mes en el que nació. Entonces, y aquí ya mi cantidad de empleados al mes, que sería la primera que pusimos, ¿sí? Es igual a cantidad de empleados más uno. Entonces, bueno, o sea, dependiendo de la cantidad de empleados, entonces me lo suma más uno. Si pongo dos empleados, me lo suma más uno, y así para saber la cantidad de empleados que se van a poner. Aquí ya serían empleados de TikTok, o sea, entonces, no, mejor dicho, aquí es la parte en la que aumenta, para saber cuántos se van a valorar. Entonces, aquí pusimos que cantidad de empleados es cero. Entonces,
Si ponen, bueno, comienzas de la primera que sería cero, entonces cero más uno, uno. Ya comienza con la segunda que sería la 1, entonces sería uno más uno, 2, entonces y así sucesivamente. 2 más uno, 3, 3 más uno, 4 y así sucesivamente. Y aquí edades sería igual a edades más edad años, que ya sería la edad en años que ya tenemos normal y edades, que sería la variable que ya pusimos. Entonces, en esta parte es para saber el promedio de las edades, esta parte. Entonces, que me escriba en pantalla el promedio de edades es D. Entonces sería edades dividido empleados de TikTok. Entonces sería las edades de los usuarios dividido los empleados que hayan aparecido. Entonces, digamos que acá hay 40 no, 20 y 20 y otro que también tiene 20 años. Entonces, 20 y 20 serían 40, entonces 40 dividido, digamos, 3 empleados, el resultado que me dé. Entonces sería, el promedio de edad es de, digamos, 35 años, ya que la mayoría de empleados tiene 35 años. Listo. Ya por último que me ponga en pantalla, entonces, aquí primero que todo, entonces me pone enero, mi cantidad de empleados, y este uno sería o sea, sería en la línea que se encuentra. Entonces esa sería la línea uno que sería enero, la línea 2 que será la de febrero, la línea 3 que será la de marzo y así sucesivamente que la línea 12 o bueno, si la línea 12 sería la de diciembre. Y después de que bueno, que me escriba empleado, entonces aquí me va a poner la cantidad de empleados. Entonces en enero la cantidad de empleados que cumplen años. Entonces, si 4 empleados cumplen en enero, entonces me voy a poner 4 empleados de TikTok. Entonces, el dinero gastado en ese mes. Entonces, este lo va a multiplicar por 1500. Entonces, bueno, si aquí me dice si la cantidad de empleados fue cero, entonces me lo va a multiplicar por 150.000. Entonces me daría cero, ya que en ese mes no hubo empleados. Pero si hubieran unos empleados, entonces me lo va a multiplicar. Digamos que 3 empleados cumplieron en enero. Entonces me va a multiplicar 3 por 150.000, que sería entonces el dinero que se gastó en ese mes para los empleados que cumplieron años. Y así sucesivamente en cada uno. Hasta el mes de diciembre, lo mismo. La cantidad de empleados, entonces primero que me muestra la cantidad de empleados que cumplen años, entonces empleados de TikTok que cumplen años, y dinero gastado en bonos, que sería el dinero que se gastó para cada persona que cumplió años en ese mes. Entonces, en mi cantidad de. eh, entonces, la cantidad de empleados que cumplieron en ese mes por 1500. Digo, no, por 150.000. Y eso sería todo. Así está no, falta por último mostrar cómo es que funciona. Entonces, aquí ya van a poder ver mejor. Entonces, lo inicio. Un momento que está cargando. Listo. Entonces, como dije anteriormente, entonces lo primero que me pone es bienvenido, lo que va a ser mi código. Entonces, a continuación usted podrá poner la cantidad de personas a valorar para saber el promedio de edades y cuántos de ellos pueden aplicar para la bonificación de TikTok. También podrá saber el promedio al mes de cuánto dinero fue entregado. Ya. Y por último, entonces, ¿cuántos empleados desea ingresar? Digamos, son no, digamos 6 empleados, para no poner tantos. Entonces, por favor, ingrese la fecha de nacimiento de los empleados de esta manera. Entonces, día, entonces digamos el 03 del mes 8 del año 1996. Y el otro, digamos el 22 del mes 11 de 1999. Otro el 23 de octubre sí, de, del 2003. em, el 2 del mes 11
de el 2000, ¿sí? Y el 03 de 1995. Ah, no, me faltó el día. Entonces, digo, el mes. Entonces, digamos, del mes 8. Pero pongámoslo bien porque lo puse mal. Entonces, del mes 8 de 1995. Y ya creo que ese sería el último. Digamos, el 08 del mes también, digamos, 06 del año 2001. Y listo. Entonces, el promedio de edades de todos es 23 años, es de 23 años. Entonces aquí lo primero que me muestra es el promedio. Enero ya me muestra entonces cuántas personas cumplen en enero, cero cumplen en enero. Entonces, cero empleados de TikTok, dinero gastado en bonos sería cero dólares o pesos, dependiendo de cómo quieran interpretarlo, ya que ninguno cumplió en este mes. Lo mismo en febrero no cumplió nadie, ni en abril, ni en mayo, en junio cumplió una persona. Entonces el dinero gastado en bonos es de 150.000. En agosto cumplieron dos personas y el dinero gastado en bonos es de 300.000. En octubre cumplió una persona, entonces el dinero gastado en bonos es de 150.000. En noviembre cumplieron dos personas y el dinero gastado en bonos es de 300.000. Y en diciembre cumplieron cero personas y el dinero gastado en bonos es de cero pesos o cero dólares, como ustedes quieren interpretarlo. Y ya eso sería todo. Aquí ya confirmé que el código funciona perfectamente. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.